Como sabéis, hoy es Jueves Santo, ¿vale? Y hoy hace casi 2000 años que Jesús estuvo celebrando su última Pascua aquí en la tierra. El texto en los Evangelios nos explica que él estuvo cenando con sus discípulos, con sus amigos más íntimos, con sus amigos más cercanos, y allí en ese momento, en aquella cena, ya les advirtió que uno de ellos sería quien les traicionaría y sería uno de ellos el que lo entregaría al Imperio Romano para que lo acabaran, bueno, para que lo mataran. Y una vez terminó esta última cena, se fue Jesús con algunos de los más cercanos al huerto de Getsemaní a tener un tiempo de oración con Dios. Ya sabéis que ahí en aquel huerto, en aquel momento, él tuvo un tiempo de intimidad muy, muy fuerte con Dios, él tuvo un tiempo de ruego, de súplica a Dios para ver si podía pasar de él aquella copa, si podía haber alguna otra manera de que su misión se acabara cumpliendo. Él sabía que su misión era venir a salvarnos, y era venir a morir por todos nosotros. Llevaba mucho tiempo repitiéndoselo a sus amigos, pero aún así Jesús le pidió a Dios si podía ser de otra manera, pero finalmente nos enseñó en aquella oración un ejemplo muy fuerte de humildad, de sumisión a la voluntad de Dios. Y bueno, finalmente en aquel huerto fue donde lo detuvieron, donde Judas lo traicionó y lo entregó. Y, y bueno, durante aquella noche, al día siguiente, Jesús fue torturado, fue interrogado, fue condenado y finalmente fue crucificado. Y durante esas horas que pasó en la cruz, Jesús pronunció una serie de palabras, pero también el cielo, digamos, sí, el cielo respondió con cinco eventos sobrenaturales y ocurrieron durante ese tiempo. Y bueno, se les ha llamado a estas cinco cosas que ocurrieron sobrenaturales, se les ha llamado las 5 palabras del cielo, como un poco contrarréplica a las 7 palabras de Jesús que pronunció en aquella cruz. Y durante estos 5 días, tanto hoy jueves, mañana viernes, sábado, domingo y lunes, estaremos viendo estos cinco eventos sobrenaturales que ocurrieron, estas palabras del cielo. Hoy son las tinieblas que hubieron en ese mediodía. Mañana será el velo rasgado, que lo estará compartiendo Edmundo. El sábado veremos sobre un terremoto que hubo, que se rompieron piedras, la tierra fue removida, y lo estará compartiendo mi padre. El domingo Carla en su predicación nos hablará sobre la resurrección, sobre las tumbas abiertas, en el domingo de resurrección. Y el lunes Manuel terminará esta serie hablándonos sobre los santos que fueron resucitados en aquel día. Pero como decía, además vamos a ir intercalando un poquito, vamos a intentar ser lo más fieles posible al tiempo, cronológicamente como fueron ocurriendo, esas 7 frases que pronunció Jesús desde la cruz. ¿Vale? Son frases muy importantes, son frases que están llenas de significado, pero también tiene importancia lo que ocurrió, digamos, como respuesta de parte del cielo. Así que para ver esto es muy ilustrativo el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio que, bueno, Lucas se encargó de ordenar las cosas, y él las escribió se esmeró mucho y hizo un gran trabajo en recopilar toda la información acerca de Jesús. Y él, especialmente en el Evangelio de Lucas, encontramos todo muy bien ordenado. Y dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, a partir del versículo 33, que dice que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, ya con Jesús cargando con su cruz, dice que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y aquí encontramos la primera frase que Jesús mencionó ya desde la cruz. Dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es algo increíble. Jesús estaba siendo asesinado, Jesús estaba sufriendo un dolor terrible, no me puedo ni imaginar el dolor físico que él estaba sufriendo en ese momento, aparte de, evidentemente, el dolor sentimental, el dolor espiritual. Pero lo primero que hace, estando clavado en aquella cruz, es interceder por nosotros. Se pone entre nuestra posición y la de Dios y le pide perdón a Dios, le pide que Dios nos perdone, pide perdón a Dios por nosotros, perdón hacia nosotros.
Y digo por nosotros con toda la intención, porque es verdad que en el momento de la crucifixión puede parecer que lo está diciendo a los que están cometiendo el crimen, a los que lo han clavado en la cruz, a los que están insultándole, riéndose de él. Pero dentro de que eso es verdad, de que Jesús lo decía por esas personas, es una frase que se ha hecho universal, es una frase que ha acabado siendo atemporal, no cabe en el tiempo, no tiene un inicio ni tiene un fin, ni tiene una persona desde la que funciona y una persona hasta la que funciona, sino que esa frase se hace una frase universal, porque es verdad que ninguno de nosotros estuvimos clavando a Jesús en aquella cruz, pero Él sí cargó con nuestro pecado para limpiarnos y para que pudiéramos tener de nuevo una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes cómo sabemos esto? Por la siguiente frase que pronunció. Si seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, vemos como uno de los dos malhechores que estaba clavado con él empezó a increparlo, empezó a insultarlo. Pero el otro hace algo maravilloso. Dice el versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es tremendo esto que hace Jesús, porque con esta sencilla frase, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús resume todo el propósito de todo aquello que estaba viviendo en ese momento, todo el propósito de la cruz lo resume en esta frase. Porque si os fijáis, podemos analizar brevemente lo que dice el malhechor, digamos, arrepentido, el bueno de los dos. Dice, en primer lugar, reconoce el principio de la vida, ¿no? Del que hablaba Salomón, el temor de Dios. Le dice al otro malhechor, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Reconoce el temor de Dios, que es el principio de la vida. En segundo lugar, hay un reconocimiento de haber llevado una vida de pecado, un reconocimiento de que Él es pecador y de que Jesús no lo es. Fijaos cómo lo dice. Nosotros a la verdad estamos justamente condenados, ¿no? Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero hablando de Jesús, pero nada malo ha hecho. Y en tercer lugar, lo que hace es clamar a Jesús. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo realmente maravilloso de todo esto es la respuesta de Jesús, porque va más allá de lo que él le había pedido. El malhechor, si os fijáis, le dice que se acuerde de él cuando él vuelva en su reino. Él no le está pidiendo ninguna recompensa, no le está pidiendo ningún tipo de sitio en el paraíso, no le está pidiendo entrar al seno de Abraham, que es donde iban donde los judíos hablaban que iban, es como ellos entendían el paraíso. El malhechor le está pidiendo que se acordara de él, sencillamente que se acordara de él, pero Jesús, en sus palabras, reconoce su arrepentimiento. Como sabemos, Jesús no solamente oye lo que decimos, sino que Jesús conoce nuestro corazón. Y Jesús ve el arrepentimiento en sus palabras, ve el arrepentimiento en su corazón. Y no solo le da el perdón de sus pecados, sino que también le da un lugar en el paraíso. Y esto es lo que busca Jesús, un corazón genuinamente arrepentido, al que perdonar y al que hacerle un hueco en el paraíso. Y finalmente llegamos a esa primera respuesta del cielo, a esa primera palabra del cielo, que es la que vemos hoy. El primer acto sobrenatural que nos encontramos alrededor de la cruz, que son estas tinieblas. Dice el texto de Lucas que era como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto a veces nos cuesta puede un poquito costar de ubicar, pero básicamente es al mediodía, a las 12, se llenó la tierra de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde nos encontramos con que de repente se ha hecho de noche. En pleno mediodía, en el momento en el que el sol está más arriba, que está dando más luz, nos encontramos con que se hace de noche. No está nublado, no de repente
oscurece todo un poco. No, no, se hace de noche. Hay tinieblas, hay oscuridad absoluta en medio del día. Hay quien ha argumentado que esto podría haber sido un eclipse solar, pero en realidad es importante que sepamos que esto es imposible. Sencillamente es imposible, físicamente es imposible, porque sabéis que la Pascua se celebra en la luna llena, y mientras hay luna llena, no es posible que se produzca un eclipse solar. De hecho, el ciclo de la luna tiene que estar en el otro punto, tiene que estar en luna nueva para que pueda haber un eclipse de sol. Pues tienen que alinearse, sabéis, el sol, la luna y la tierra. Pero mientras hay luna llena es imposible que esto ocurra. Esto es una realidad física, es algo que es así. Dios ha creado así este universo. Para que ocurra el eclipse solar tiene que haber luna llena, perdón, luna nueva, no luna llena. Con luna llena es imposible. Así que es interesante saber que esto fue un evento sobrenatural. Como decía, no es que se nubló mucho, no había unas nubes muy negras, se hizo de noche. O sea, es como si el sol de repente hubiese desaparecido. Y es bonito darse cuenta de un detalle, de cómo la Biblia va cerrando círculos, va haciendo conexiones. No sé si os acordáis de que algo sobrenatural también ocurre cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a la tierra. También algo sobrenatural de los astros, del cielo, ocurrió, y es que una estrella apareció de la nada y empezó a anunciar que Jesús había nacido. Y como contrapunto nos encontramos con que el apagón, digamos, el apagón del astro rey del sol, nos anuncia que ese mismo Jesús estaba muriendo. La luz física de este mundo nos estaba imitando a la luz espiritual, porque ya sabéis que Jesús es la luz del mundo. La luz física, el sol, estaba imitando, estaba escenificando que la luz espiritual se estaba apagando. Y este apagón consiguió varias cosas, ya con esto quiero terminar. Inicialmente, que los bocazas que no paraban de hablar en ese momento se callaran. Si leéis todo el texto, hemos saltado un poquito desde el versículo 35, se habla de que mucha gente empezaba a insultar a Jesús y empezaba a burlarse de Jesús y empezaba a decir cosas a los pies de la cruz que estaban totalmente alejadas de lo que hizo el malhechor, de un arrepentimiento, sino era burla, era tú que eres Dios, baja y sálvate a ti mismo, le pusieron un cartel. Y este apagón, esta oscuridad, en primer lugar, consiguió que estos bocazas se callaran, aunque fuera por el asombro de no entender qué estaba pasando, aunque fuera por un asombro de algo extraordinario, estuvieron un rato callados, un rato de 3 horas. Estuvieron 3 horas sin que nadie dijera ninguna palabra. Pero sobre todo, este apagón, esta oscuridad, simboliza tres cosas, tres verdades muy importantes. En primer lugar, simboliza la lucha que Jesús estaba teniendo con el príncipe de las tinieblas, estaba teniendo con el enemigo. Y es bonito pensar que en su terreno, en las tinieblas, en el apagón, Jesús consiguió ganar esa batalla. Jesús consiguió ganar al enemigo y consiguió vencer al pecado a través en las tinieblas, a través de su muerte final. Pero es interesante que en las tinieblas él consigue derrotar al pecado y la esclavitud a la que nos tenía atados. En segundo lugar, también simboliza esta oscuridad que él mismo, en la que él mismo se encontraba, una oscuridad en la que él mismo estaba sumido. Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Y esto es algo muy, muy grande. Esto es algo muy gordo. Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados y esto a él le provocó una oscuridad espiritual tremenda. Pero en tercer lugar, porque no solamente era esto, sino que en tercer lugar, esta oscuridad escenifica la soledad que él estaba atravesando en ese momento. Ni siquiera la luz del sol estaba con él. En ese momento, él no estaba viendo a nadie, estaba solo.
solo en aquella cruz, con tus pecados y con los míos. Solo, ni con su papá, ni con su padre, con el que llevaba toda la eternidad. Desde el inicio hasta ese momento. Una conexión perfecta, una intimidad perfecta entre el padre y el hijo. Pero en ese momento se rompe. 3 horas de oscuridad. 3 horas que cambiaron la historia por completo. 3 horas en las que no se pronunció ninguna palabra. 3 horas terribles que acabaron con un grito que demostró el grave momento de soledad que estaba viviendo Jesús. Ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la eternidad llevo estando contigo. Toda la eternidad siendo uno contigo. Toda la eternidad estando en la presencia de mi papá. Y de repente estoy solo. Tremendo. Tremendo este texto de la oscuridad. Es interesante que podamos agradecer a este Jesús, que Él estuviera dispuesto a pasar por todo esto. Él sabía que Él tenía que pasar por todo esto. Y yo creo que precisamente por eso Él estaba pidiéndole en Getsemaní aquella noche a Dios si había otra manera. Pero me gustaría acabar con una palabra de oración, de agradecimiento a Jesús por estar dispuesto a pasar por todo este tiempo de oscuridad. Gracias, Jesús. Gracias porque realmente estamos asombrados de que estuvieras dispuesto a pasar por todo esto. Gracias, Jesús, porque como nos dice Pablo, tú decidiste abandonar tu trono, hacerte pequeño como nosotros y pasar todo este proceso de oscuridad. Gracias, Jesús, porque el ejemplo de ese pecador arrepentido en la cruz es mi ejemplo. Gracias, Jesús, porque a pesar de estar pasando en un momento terrible, tú aún tenías tiempo para perdonar a uno más. Y aún estamos a tiempo. Gracias, Jesús, porque tu tiempo todavía no ha terminado, ese tiempo de la gracia, ese tiempo del perdón. Gracias, Jesús, porque ahí nos demuestras que un pecador arrepentido tiene sitio en tu familia. Gracias, Jesús, porque es a través de todo ese sufrimiento, es a través de todo ese momento de soledad que conseguimos una familia nueva, que conseguimos estar en una comunidad nueva, una comunidad mucho, mucho más grande de lo que nos podríamos imaginar. Y Señor, gracias porque no todo quedó ahí. Gracias, Señor, porque la historia continuó. Pero es bueno, Señor, creo que es bueno y que tú nos pides que recordemos lo que significó para ti el perdón de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque es tremendo, es un acto de obediencia, un acto de valentía, un acto de amor tremendo. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.